Buenas noches, mi nombre es Marilyn Arcila. El tema del proyecto aplicado es la cultura como estrategia de transformación urbana en Medellín, memoria y patrimonio. Los objetivos de este proyecto aplicado, el principal era comprender la relación que existe entre los BIC de la comunidad de la Candelaria en Medellín y los ciudadanos, indicando los modos en cómo estos se apropian a este patrimonio cultural y de las materialidades que lo representan, de manera que se genere una conciencia de que el patrimonio cultural es uno de los mayores potenciales en el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de la ciudad. Para lograr este objetivo, era necesario identificar el potencial urbano, socioeconómico y cultural de estos BIC o bienes de interés cultural, con el objeto de transformarlos en lugares que hablen, que sean objetos de comunicación, que transmitan un mensaje, un significado para los habitantes propios y para los foráneos. El tema pues en sí que abarcó pues este proyecto aplicado era explorar cómo la memoria histórica y patrimonial se podía articular con estrategias urbanas que encaminan la ciudad hacia una transformación. Sin embargo, a pesar pues como de los avances en el marco legal y de las políticas públicas colombianas, se resalta que no se observan en la ciudad proyectos que consoliden en el área metropolitana lineamientos estratégicos que orienten hacia la recuperación integral de estos bienes de interés cultural y a la valorización del significado histórico de los mismos hacia la comunidad, de manera que éstas se sientan identificadas a través de ellos. La memoria pues como la memoria y el patrimonio arquitectónico de la ciudad son temas entonces centrales de esta investigación y del cómo se articulan estos con los planes de gobierno o de las administraciones pues de turno en el marco pues de los POT o de los planes de desarrollo municipal. El tipo de investigación en que consistió este trabajo fue descriptivo a través de la exploración y revisión de fuentes secundarias como libros, mapas, cartillas, documentos institucionales disponibles o asequibles pues como al público en general, que permitieron pues como acercar al contexto de sus bienes de interés cultural en el marco de un centro tradicional o histórico de la ciudad. El segundo camino dentro de esta investigación descriptiva consistió en indagar directamente con algunas de las personas de la comunidad a través de una cartografía social o un mapa parlante y a través de conversaciones espontáneas cómo estas personas se apropian o se sienten identificadas o tienen conocimiento de sus bienes de interés cultural de la ciudad. Estas estrategias entonces sirvieron como una caracterización o diagnóstico del contexto en el que se encuentra este momento, la valorización del patrimonio cultural para la Comuna 10. Sin embargo, pues se aclara que se contó con una muestra poco representativa, solo 3 personas participaron pues de este mapa parlante y las entrevistas que se tenían contempladas realizar con algunos funcionarios de planeación o de infraestructura no se pudieron pues como concretar. Finalmente se logró solo tener la entrevista de la líder de patrimonio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, la profesional Mónica Henao Libreros, quien es arquitecta y antropóloga y desde hace 5 años está a cargo pues de este puesto en el ICPA.
El planteamiento pues, del problema alberga lo que son los bienes de interés cultural de la ciudad, de cómo el centro tradicional o histórico de la ciudad se encuentra en el marco de esa comuna, o sea, es el eje o la columna vertebral, por así decirlo, de esa comuna 10. Actualmente pues los BIG, por lo percibido de esas conversaciones espontáneas que se tuvieron o que se dieron lugar con personas de la misma comuna o inclusive ajenas a la comuna 10, se puede concluir casi que son percibidos como objetos carentes de significado o emisor de esos mensajes de memoria y de historia, ya que se evidencia que estos bienes inmuebles paulatinamente han sido aislados por las administraciones de turno y por ende pues por la comunidad en general. Si las personas no tienen conocimiento de las cosas, no las pueden valorar y por lo tanto no las pueden proteger. Esto se provoca o ha provocado pues una desconexión o desarticulación de estos bienes representantes del pasado con estas poblaciones presentes. Diariamente pues los transeúntes pasan o trabajan cerca o en algunos de estos bienes de interés cultural sin saber que es un bien de interés cultural y que están trabajando o pasan diario por un lugar que es referente de valor histórico para la ciudad. En los antecedentes que se tienen planteados para este proyecto aplicado, se encontró pues con base en las lecturas que las primeras edificaciones destacadas como patrimonio cultural inmueble en Medellín fueron mediante declaratorias nacionales a partir de 1954. En la elaboración del Plan Especial de Protección para el año 2001 se contaba ya con 238 elementos para ser declarados, para un total de 423 bienes, entre los que ya había declarados y unos nuevos valorados por la administración municipal. Para el año 2009, la Alcaldía de Medellín, en el Acuerdo 023, realizó un nuevo inventario de bienes de interés cultural, donde en total se inventariaron 400 inmuebles. Y esto fue posible gracias al Plan Especial de Protección Patrimonial. La metodología pues, de este proyecto aplicado, como decía anteriormente, consistió en la recolección de información a través de conversaciones espontáneas, de un mapa parlante y de la entrevista realizada a la líder de patrimonio del Instituto Cultural de Patrimonio y Cultura de Antioquia. Dentro de las preguntas pues, que se le hicieron a la líder de patrimonio del ICPA, es que se consideraba como referente de patrimonio cultural inmueble, a lo que Mónica Henao respondió que sin lugar a dudas la mayoría de los referentes de patrimonio inmueble de la ciudad se encuentran ubicados en lo que se considera hoy el centro tradicional, entre comillas, edificaciones como el Palacio de la Cultura, el Palacio Nacional, el Museo de Antioquia, la Iglesia de Veracruz, entre otras. Son referentes territoriales y patrimoniales para las comunidades y en su mayoría cuentan con declaratoria del ámbito nacional. Al preguntarle que si era difícil adaptar el concepto de patrimonio a través de las políticas públicas, ella manifestó que el Estado colombiano cuenta con una amplia legislación para regular las intervenciones del patrimonio cultural inmueble, pero pues que sin embargo existen algunas variables que impiden que esto se aplique de manera efectiva, ya que no se ha logrado generar incentivos tributarios suficientes para que los propietarios de bienes
que cuentan con declaratorias puedan hacerle mantenimiento a estos bienes de interés cultural dentro de lo que dice la norma. También dice que la falta de una verdadera gestión de patrimonio que involucre todos los sectores también imposibilita como esa apropiación o generación pues como de sentir de esa memoria, de esa historia, de ese patrimonio. Ella manifiesta que no se puede esperar que el Estado sea el único responsable del patrimonio cultural. Finalmente ella dice que es importante que todo vaya acompañado de procesos formativos que generen conciencia frente a las comunidades en torno al tema de la memoria y del patrimonio cultural en todas sus dimensiones. Se le preguntó, una de las preguntas que se le hizo a la líder de patrimonio del ICPA fue que si existe en realidad un centro histórico en Medellín, ya que si uno toma como base otros centros históricos considerados en el país como lo es Cartagena, como lo es Santa Marta, uno mira y no, pues está muy alejado de esa realidad cuando compara el centro histórico de Medellín con esos otros centros históricos conocidos. Entonces ella manifestó que aunque no existe un centro histórico en el sentido tradicionalmente concebido, ella consideraba que sí existe un centro histórico en la ciudad, el cual evidencia los diversos procesos por los que ha atravesado el desarrollo de la misma y que más que nada sigue siendo un referente de memoria territorial y de identidad para los habitantes de la ciudad. Finalmente, como conclusión, para este informe final de proyecto aplicado, puse pues que al ir creciendo las ciudades, los centros históricos se pierden más bien en el centro urbano, ¿cierto? Donde comienzan a aparecer nuevas centralidades. Esto es de acuerdo a Carrión 2009, que él habla de una pluricentralidad. En ese sentido, entonces los centros históricos van quedando como rezagados ante esa inminente expansión urbana por la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento de esos espacios públicos, lo que conlleva un detrimento de los bienes culturales y pérdida del valor de estos mismos bienes. En ese sentido, el crecimiento urbano de la ciudad modificó las dinámicas del área centro de la Comuna 10, donde los lugares que antes eran de uso residencial no compaginaban a medida de esta expansión urbana con los patrones de residencia moderna. En este sentido, pues la ocupación del suelo en la Comuna 10 terminó favoreciendo otro tipo de espacios que generaron problemáticas ambientales de seguridad e inaccesibilidad para propios y foráneos, y es así como la realización de un mapa parlante evidenció cómo los habitantes pues, de la ciudad tienen un desconocimiento patrimonial de sus bienes inmuebles, y no solo con los chicos que colaboraron pues y aceptaron pues participar para la elaboración de ese mapa parlante, sino que vuelvo y digo, en conversaciones con familiares, con amigos, con conocidos, con no tan conocidos, cuando se habla del tema se llega pues como a la misma conclusión casi, que es una falta como de articulación, una falta pues de programas que incentiven, que sensibilicen a la comunidad de cómo, o sea, de la existencia de sus bienes para aprender a valorarlos y obviamente a protegerlos. Esto es todo. Una feliz noche. Ya a manera personal,
Yo sé que el profesor Telles